Bueno, dos cosas. Gracias, Francisco, porque hiciste todo el marco por el cual voy a remitir muchas veces a tus palabras, así que va a ser sintético lo mío. Y segundo, también muy generoso en haberme tratado de jovenzuela, pero yo nací en el 73, o sea que no voy a hacer apropiación de juventud. Yo viví muy chiquita la dictadura, pero la viví en la primaria. Pero bueno, de lo que voy a hablar no va a ser sobre mi experiencia personal, pero quería hacer la salvedad. Muy generoso, un caballero. Señor, estoy ahí, estoy, gracias. Bien, yo voy a hablar un poquito de medios, del impacto de la dictadura en el sistema de medios a nivel nacional. Voy a abrir un poquitito hacia el final un par de líneas sobre la coyuntura local, pero me encantaría que esa pelota la tomaran ustedes y pudiéramos charlar, ¿no? En ese sentido. Voy a referirme, me trajo un machete porque soy muy larguera, así me porto bien y José no se enoja. Voy a empezar porque hay mucha gente joven, por suerte. ¿Puedo poner esto acá? Sí. Yo muevo mucho las manos, entonces empiezo a golpear el micrófono. Ahí está. ¿Se escucha? Sí. Se escucha, estamos acá. ¿De qué estamos hablando? De medio de comunicación en los 70. No estamos hablando de medio de comunicación como ahora, ¿no? Hay muchas similitudes en la economía, ¿no? La herencia económica de la dictadura en la actualidad, pero el mundo de los medios de los 70 era muy diferente. Para los jovencitos, voy a de alguna manera hacer un esquema muy chiquito y muy breve sobre lo que era el camino de la información en los 70. El esquema, simplemente ustedes, los que son como yo, me dirán si después estoy equivocado o no, pero para simplificarlo: prensa, gráfica, radio, televisión. A la mañana la radio comentaba y ampliaba lo que habían publicado los diarios tempranito. Y a la tarde, o a la noche, la televisión hacía lo propio con lo que había dicho la radio y lo que decían los vespertinos. Ese, más o menos en los años 70, es el circuito de la información, ¿sí? No había cable, por ejemplo, como para que lo tengan en cuenta los niños, ¿no? De los tres medios, en los años 70, el más extendido en términos de consumo informativo eran los medios gráficos, ¿sí? A pesar de que la radio y la televisión estaba muy extendida, seguían siendo la fuente primaria de información y fue de los tres medios de comunicación masiva el más afectado por las políticas de la dictadura. Los medios de comunicación tuvieron un rol central durante la dictadura, pero no solamente durante la dictadura, sino antes. Tuvieron un rol central en la construcción, ¿sí?, y la consolidación de lo que se dio a llamar el consenso procesista, es decir, en generar consentimiento, en generar adhesión a el advenimiento del golpe, la interrupción del gobierno de Isabel Perón, el derrocamiento de Isabel Perón y la instalación de una dictadura. En este sentido, hay una construcción, no son mías las palabras, son aportes de investigaciones de muchos estudiosos del tema. Hay una construcción periodística del golpe de Estado meses previos a que precisamente se materializara en marzo de 1976. Durante el tercer gobierno, lo que llamamos las tres últimas presidencias peronistas, pero sobre todo durante la presidencia de la viuda de Perón, de María Estela Martínez, luego de la muerte de Perón a mitad de 1974, había un clima fuerte de incertidumbre política y económica también, ¿no? Hay un creciente clima de violencia, de autoritarismo, y hay una relación muy controvertida entre los medios de comunicación y el gobierno. Por lo tanto, los principales medios de comunicación, sobre todo los medios gráficos, contribuyeron a la construcción de una opinión pública favorable a la interrupción del proceso constitucional y a la instalación de un golpe militar, ¿sí? Esto lo ha llamado César Tato Díaz, un historiador de Medios de La Plata, la cuenta regresiva, ¿no? Se crea un clima, como que se instala una idea de que es inminente, ¿no? Y incluso anhelado el fin del gobierno de Isabel. Con distintos estilos, ¿no? Hay discursos editoriales abiertamente golpistas y otros que juegan con silencios más estratégicos, ¿no?
¿no? Pero el hecho concreto es que ningún medio importante del país salió a defender la estabilidad institucional y ninguno condenó, por supuesto, el derrocamiento de la presidenta, ¿no? Y uno podría decir, ¿podían? El hecho concreto es que en 1976, como ha dicho Rodolfo Terraño en su revista Cuestionario, que fue rápidamente cerrada, los medios de comunicación en marzo de 1976 entraron en cadena nacional. Es como una frase que nos pone en clima, ¿no? En ese momento Rodolfo Terraño era un dirigente radical, pero era un periodista muy importante, joven periodista muy importante de Capital. Bien, entonces, una vez instalada la dictadura tiene un plan para el sistema de medios, porque como todo gobierno nuevo necesita generar apoyos, ¿no? Y sobre todo necesita controlar la discusión social. Y efectivamente, como ha dicho José Martínez Albertos, los medios de comunicación son elementos centrales del diálogo social. Y la dictadura no quería que existiera ese diálogo social. Por lo tanto, resultaron el blanco, uno de los blancos importantes, como parte de la política cultural de la dictadura. La política comunicacional de la dictadura también afectó a los medios, ¿no? La búsqueda de disciplinamiento social, no solamente por parte de las políticas económicas, necesitaba utilizar el aparato estatal y la complicidad civil para lograr, sobre todo, silenciar la disidencia, era muy importante, y bloquear el libre acceso a la información. Ahora bien, el terrorismo de Estado necesita a los medios de comunicación, ¿sí? Porque necesita que haya desinformación, que haya silencios y que haya manipulación de la poca información que se podía difundir. Las prácticas para operar sobre el campo de los medios que usó la dictadura fueron diversas, ¿no? Desde las que usó para operar sobre distintos campos sociales, como son las prácticas genocidas más conocidas, ¿sí? Amenazas, atentados, secuestros, torturas, asesinatos de periodistas, trabajadores gráficos, incluso secuestros de empresarios, ¿sí? Intervenciones a sindicatos, persecuciones gremiales, podríamos dar muchísimos ejemplos. La aplicación de la política económica de la que nos estaba hablando Francisco también impactó fuertemente en los medios de comunicación, porque se produce un proceso de concentración económica que acompaña a la vida de los medios de comunicación, pero sobre todo afectó en la contracción del sector gráfico principalmente. Esta contracción, vamos a ser honestos, había empezado con el Rodrigazo. Rodrigazo de junio de 1975 es una política de shock que afecta fuertemente, no solamente a nivel salarial, sino también a nivel de las pequeñas y medianas empresas, y provocó muchísimos cierres, sobre todo de talleres gráficos, imprentas y pequeñas iniciativas gráficas, ¿no? El sector de radioeléctrico, se llamaba en esa época, de radio y de televisión, fue afectado en menos proporción por las políticas económicas de la dictadura, porque realmente son espacios en los que hubo mayor inversión estatal, ¿no? De publicidad estatal, y sobre todo publicidad privada, ¿no? Son espacios en que empieza a haber un mayor mercado publicitario y creció. No nos olvidemos también que había un porcentaje importante de radios y canales de televisión que estaban en manos del Estado, no solamente privados y que controlaban, que se sometían a las condiciones de la censura, incluso adoptaban con actitudes de autocensura, por supuesto, para autopreservarse, ¿no? Sino que hay canales de televisión, por ejemplo, el Canal 11 y el Canal 13 de Buenos Aires están en manos estatales, el Canal 9, que va a ser después el canal de Roma y después lo va a recuperar, también están en manos estatales, pero con lapso menor, y muchas radios están en manos estatales también. Entonces es un sector un poco diferente en términos, en esos términos, ¿no? Y por supuesto la política de presión sobre el sector de trabajadores perjudicó las condiciones salariales y laborales, ¿no? Entonces desde el punto de vista empresarial eso benefició de alguna manera la actividad. Cuando hablamos de políticas comunicacionales, tenemos que hablar de políticas concretas hacia el sector, no solamente las que están compartidas con otros sectores sociales en términos de represión, en términos económicos, en términos de políticas laborales, sino de términos específicos destinados al sector. Bueno, y podemos hablar de distintos tipos de políticas hacia el sector de los medios de comunicación, iniciativas específicas, ¿no? Aquellas que tienen que ver con medidas de control y
fiscalización, ¿no? Existía la censura previa, que eufemísticamente la dictadura llamaba censura preventiva, ¿no? Y la censura posterior o censura punitiva, ¿no? Todo dependía de qué modalidad, de qué dependencia te tocara también. Hay una dependencia que se instala en Casa de Gobierno, que sobre todo opera sobre los medios gráficos capitalinos, ¿no? Que es el Servicio de Lectura Previa. Miren qué lindo nombre que tiene. Parece re inofensivo, ¿no? Pero la gente, los responsables editoriales de los medios de Buenos Aires tenían que ir con, antes de publicar, con, no sé cómo se llama, el borrador, digamos, voy a decir en términos de historiadora, no de personal de los medios de comunicación, para ver si se lo aprobaban. Hay que llevar 3 copias, ¿no? Y una se la devolvían con todas las marcas, que lo que no iba, lo que no iba y lo que no iba. Fue tan eficiente este servicio de lectura previa que duró un mes, porque directamente los diarios dijeron, bueno, autocensurémonos, ya sabemos más o menos cuáles son los temas que cierran y los que no cierran. Por poner el ejemplo, después para las radios había algo también que se llamaba asesores literarios, que revisaban los guiones. ¿Qué literarios? Pero bueno, le llamaban así, ¿no? Algún pariente habrá obligado a algún carlito en esos lugares de censura, ¿no? Pero son todos dispositivos que después se fueron perfeccionando y en realidad también fueron atravesados por otras lógicas, ¿no? Como por ejemplo la lógica de repartos y rivalidades de interfuerza, ¿no? Había dependencias de medio de comunicación, de control de medio de comunicación que dependían del ejército y otras que dependían de la armada. Cuenta la jerga local y la nacional también, que si dependía de la armada, o sea, pasaban las noticias que le pegaban a Videla, y si dependía del ejército, no. Por ejemplo, las noticias que criticaban la política económica, si pasaban por una oficina que dependía de la armada, por ahí pasaba más fácil que si pasaba por una del ejército, ¿no? Por el vínculo tan estrecho entre Martínez de Oz y Videla Viola, ¿no? Entonces, tenemos medidas de control, de fiscalización, tenemos, bueno, claramente, prohibiciones, censuras, capturas de, digamos, secuestro de tiradas, medidas económicas, retiro de pauta oficial, retiro de publicidad oficial, o, por ejemplo, pedirle a determinada empresa un requisito especial para poder acceder a la importación de papel y al subsidio a la importación de papel. Había formas de obstaculizar, ¿no?, la actividad, sanciones impositivas. En ese momento la dirección de impositiva llamada DGI, Dirección General de Impuestos, donde venía una comisión de DGI que realizaba todas tus contabilidades. Y por supuesto, después tenemos las novedades, ¿no? Lo que es nuevo. Quizás esto es lo más regular. Después tenemos todo el abanico de negociados, ¿no? A los que me voy a referir brevemente porque no sé bien cómo voy con el tiempo, pero no me voy a extender mucho más. Si tengo que elegir 3 grandes negociados que alentó la política comunicacional de la dictadura, me voy a referir, primero, al arreglo extrajudicial que hace el Estado con un altísimo costo para el erario público para hacer una salida al proceso judicial que habían iniciado las empresas que eran concesionarias de los canales 13 y 11 de Capital Federal, ¿sí?, que habían terminado sus licencias y ellos consideraron que habían sido expropiados, habían sido estatizados esos canales y inician un proceso judicial. También el Canal 9 de Roma ahí empieza con ese mismo problema, pero en realidad hay un arreglo por muchos millones de dólares de los 70, como dirían los que saben, que valen mucho más de lo que valen ahora, con un altísimo costo para el erario público, ¿sí? Fueron indemnizados licenciatarios que ya habían caducado su licencia. Esas cosas que uno nunca termina de explicar. Todo esto con material público, todo material de acceso público. El otro tema fue, nosotros en 1978 desarrollamos en nuestro país el Mundial de Fútbol. Y cuando nuestro país se comprometió a emitir el Mundial de Fútbol, a ser huésped, anfitrión del Mundial de Fútbol, había que garantizar una televisación de los partidos. Y para el exterior había que televisarlo en norma PAL-N. Hubo que montar, no solamente el Monumental, sino que hubo que montar ATC para poder transmitir en color para el exterior, no para acá, para el exterior los partidos en norma PAL-N rápidamente. Entonces, eso también tuvo un altísimo costo que implicó muchas discrecionalidades presupuestarias, ¿no?
Y el último y más conocido, ¿no? El caso papel prensa del que tanto se ha hablado. Concretamente, yo no me voy a detener en detalle, ¿no? Pero en el caso papel prensa hay muchas investigaciones de todo tipo, periodísticas, judiciales, académicas, pero concretamente estamos hablando de la transferencia accionaria y la constitución de una empresa para producir papel para diarios en el país, porque era un insumo predominantemente importado y carísimo, en San Pedro. La empresa se instala en la localidad de San Pedro. El Estado, esta empresa era una empresa privada que estaba en una sociedad cuyo parte de sus miembros son sospechados de actividades subversivas. Por lo tanto, el paquete accionario pasa a estar dentro de las expropiaciones a los sospechados de actividades subversivas, y esa empresa pasa a ser licitada, entre comillas, en un 75% de sus acciones. El Estado retiene 25% y a sus antiguos propietarios se los indemniza con precio espurio, en el contexto represivo, y las 4 empresas son tentadas a participar en la compra de estas acciones. Son la empresa que edita el diario Clarín, la empresa del diario La Razón, la empresa del diario La Nación y la prensa. La prensa dice no gracias. Primero porque tiene negocios con una de las principales importadoras de papel sueco, y dice públicamente, por ejercicio de liberalismo no hace negocio con el Estado. Caso raro la prensa, pero es para estudiar, es interesante. Clarín, La Razón y La Nación adquieren el resto de las acciones con créditos del BANADE. O sea que los argentinos le estamos también pagando las acciones de papel prensa a estos grandes que colocaron, de esta manera se colocaron en una posición dominante en el mercado gráfico, ¿no? Y por supuesto, como decía Francisco, también le subsidiaron la luz a la empresa, porque había que alentar la industria nacional, parece, no les agarró la sensibilidad por alentar la industria nacional. El último punto al que me voy a referir es la dictadura. Ya para 1981 estaba en un proceso de convulsión interna, ¿no? Estaba necesitando un rumbo, y empieza a haber una preocupación de que si esto se termina en el corto plazo, ¿en quién queda la trama de medios? Por lo tanto, en una articulación entre algunos sectores nacionalistas de la dictadura y otros más liberales de la dictadura y las corporaciones empresariales que están vinculadas a la actividad, se sanciona la ley de radiodifusión, que en realidad es una normativa dictatorial porque el Congreso estaba suspendido en sus funciones. La ley de radiodifusión se sanciona en septiembre de 1980 y se reglamenta en el año 81. Para los que no lo saben, la vigencia de la ley de radiodifusión de la dictadura terminó en el año 2009. Por lo tanto, si hablamos de herencias de la dictadura, acá tenemos otra también, ¿no? Lo interesante de todo esto es que el espíritu de la ley de radiodifusión lo que tenía era que era una mezcla entre liberalismo económico y doctrina de seguridad nacional, ¿no? Como muchas cosas de la dictadura, porque era una ley que decía que solamente podían ser licenciatarios de radio y de televisión aquellas entidades que tengan fines de lucro. Por ejemplo, dejaba fuera partidos, sociedades de fomento, a ONGs, etc. ¿Sí? Lo que también dejaba fuera era el capital privado y dejaba fuera al espectro gráfico. No podía, una empresa gráfica no podía participar en la licitación de radios ni de televisión para evitar la concentración, la famosa cadena informativa, ¿no? Sin embargo, hecha la ley, hecha la trampa. Muchas sociedades, como acá en Bahía Blanca, hicieron trueque, ¿no? Entre parientes. Yo me paso a la radio, vos quedate con las acciones del diario y podemos renovar la licencia del canal, por ejemplo, ¿no? Porque había que regular la composición societaria, ¿sí? Para acogerla a la nueva ley y poder ser beneficiado de una renovación de la licencia, por ejemplo. No solamente del proceso privatizador que se prometía luego de que se sancionara la ley, se reglamentara la ley, sino que
las radios y los canales de televisión que eran privados necesitaban ajustarse a la nueva normativa para poder recibir una renovación de sus licencias. Lo interesante de todo esto es que esto es ya durante el año 81, ya la agenda dictatorial para el 82 es otra, ya la conocemos todos, y esta cuestión de la regulación, la presión sobre los medios, después de Malvinas empieza a resquebrajarse, y el proceso de adaptación del espectro radioeléctrico a la ley de radiodifusión le queda más a la democracia, al gobierno democrático que al resto del proceso dictatorial, ¿no? Entonces, acá vemos cómo parte de este legado va a ser transitado, ¿no?, en décadas siguientes. Y acá en Bahía Blanca, para ir terminando, vemos cómo hay una traducción de todos estos fenómenos, de algunos aspectos, sobre todo más que otros, y me gustaría que ustedes compartan sus experiencias y sus recuerdos en este sentido. La concentración económica ya acá ya está antes, ¿no?, convertida en un hecho. Para 1975 ya la ciudad tiene un solo diario, ¿no? La Nueva Provincia, que tiene su radio y tiene su canal, y hace unos añitos ha recibido la concesión de una FM también. Entonces, el multimedio es el medio que controla el espectro, se impone, tiene una posición dominante y tiene un discurso afín a la dictadura. Y la dictadura la beneficia enormemente, ¿no? Uno ha recogido bastantes testimonios y, por ejemplo, en el año 1978 se cierra el EU7 por decisión de la Secretaría de Informaciones, Comunicación y Información del Poder Ejecutivo Nacional. Y me cuentan mis testimonios, los testimonios que he recogido, que el principal beneficiario, ¿no?, de esa eliminación del competidor es el EU2. Por una cuestión de que en la franja y algún tipo de programa era una preocupación para la agenda de la empresa, ¿no? Sumamos a junio de 1976, ¿no?, el secuestro y asesinato de la cabeza del gremio de los gráficos, que habían sido dos puntas de lanza de la lucha de los empleados de la Nueva Provincia en contra de la empresa años antes, ¿no? Estoy hablando del secretario general del gremio de los trabajadores gráficos, Enrique Henrich, y de su tesorero, Miguel Ángel Loyola, ¿no? Y es una política clara de disciplinamiento del sector en esta materia. Estoy hablando también, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la televisión, de la intervención y la suspensión del SATSAI, las amenazas, aparte de su dirigencia, ¿no? Entonces, podemos ver cómo a escala local hay ecos y materialización de estas políticas que están planificadas para todo el país. Pero me encantaría, seguramente ustedes de esto saben más que yo.